Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. El programa pasado, el anterior, pues no estuve en la ciudad y lamento pues que hubiésemos tenido que realizar repetición de programas que también son importantes y que me los habían pedido. Hoy nos encontramos con el subdirector del programa, el doctor Alberto Ramos Gárvira, y vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en el país. Muy preocupados, tanto él como un académico, como un ideólogo, como un analista político, como un formador de profesionales del más alto nivel y desde luego también en mi misma condición, pero desde luego como un ciudadano más. Estamos preocupados con lo que está pasando en el país y podríamos remontarnos fácilmente a lo que se dio en la Guerra de los 1000 días, posteriormente en el año de 1914, con el asesinato de Uribe, posteriormente con el asesinato de Gaitán, luego con el asesinato de Galán, con el asesinato de Pizarro, León Gómez, con el asesinato de Pardo Leal, lo que se dio con el asesinato de Jaramillo, lo que se dio luego con el asesinato de Laureano, el doctor Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, y desde luego la situación de intolerancia que se ha presentado cuando en el día de ayer en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, aunque él diga que no fueron balas, los fogonazos que se ven y que vamos a ver en lo que se pasó a través de las redes sociales, sí se ve que eso no es de piedra. Una piedra en un carro blindado no produce el hueco que vamos a ver más adelante cuando veamos los videos que están subidos en YouTube. Entonces, para conversar con el doctor, ahí está el primer video. ¿Por qué no vemos el video? Por favor, póngale sonido a ese video. Veamos el video y entramos en el tema. Veamos este video. Porque llegar a donde está la gente. ¿Por qué otra vez acá? ¿Por qué? Esos son trampas de la policía, mijo. Démosle la vuelta y metámonos allá de una. Hay que meterse donde está cerca el micrófono. Está la gente. Hágale. Dele suave. Dele suave. No sean dispersos. Dele suave, dele suave. Dele suave. Mira, es que corren todo, doctor. Es que por todos lados están. Allá van otra vez, vea. Es que por los 4 puntos de la plaza estaba detectado. Vamos por la parte de atrás, mire, por esta a la izquierda, hermano. ¿Va a llegar? Sí, por esta a la izquierda, sí. Suave, suave. Dale suave. Seguros, ¿no? Seguros. Ahí está viendo. Petro. Mira, acaban de romper el vidrio. ¿Vieron? Rompieron el vidrio con una piedra. Acaban de romper el vidrio con una piedra. Mira, rompen el vidrio. Eso ya no son piedras. Eso no son piedras. Acaban de romper. Esos son tiros. Ojo que esos son tiros. Esos son tiros. Sí, son tiros. Esos son tiros. Una piedra no rompe el blindaje. Vamos. Ojo, esos son tiros. Hombre. Y hay más. Y esto todo está quedando grabado aquí. La gente como corre. ¿Por dónde? Esto es un... Sí, esto ya es una... Que la gente vaya al hotel y que los nuestros vayan al hotel. Está a la derecha. Esto ya es una... Esto ya es asonada. Hay que llamar a Aquí conferencia. está el testimonio. Tiros, esos son disparos. Estos son disparos. Candidato presidencial y un disparo. Disparos. Está acá en vivo. Juan Manuel Santos no gobierna en Cúcuta. La Constitución no gobierna en Cúcuta. Este es un atentado contra un candidato presidencial. Hubo disparos en el carro blindado, aquí lo pueden ver. Y eso es obra
obra de Ramiro del Suárez. señor Ramiro Suárez de la Picota. O sea, intentamos volver, intentamos restablecer ¿Vamos por el hotel, Gustavo? Es un atentado. Nosotros tenemos que denunciarlo a la policía. Ahí acaban de pegar otro tiro atrás. Otro tiro, mira. Sí, mira, aquí está. Aquí está el otro tiro. ¿Derecho? Sí, Aquí está el otro disparo. Por Dios. No te puedes sentar en la... Fueron disparos. Donde no hubiera sido blindada la camioneta, donde no hubiera sido blindada la camioneta, lo matan. Ojos con esos, ojos con esos. Sí. mira. Derecha por mí. No sé, puede ser la derecha. La derecha. No, marica. Dale. Mira que abran la ruta de ellos. No se peguen. Bueno, yo les pido que reproduzcan por favor este video por muchas veces. Compartan la transmisión, por favor. Porque estamos demostrando cómo el Estado de Derecho en Cúcuta no existe, el presidente no gobierna en Cúcuta. Como podrán darse cuenta, la situación muy complicada, y yo quiero corregir, yo dije en Fusagasugá, no, fue en Cúcuta, y también vamos a ver que le pasó algo parecido al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez en Popayán. Es decir, la situación está muy complicada. Para conversar con este tema, pues ya saben que estamos con el doctor Alberto Ramos Gárvira, subdirector de este programa, conversando con Luis Hermes. Alberto, buenos días, buenas noches. Muy buenas noches, Luis Hermes. Una situación muy caldeada, muy crispada y que se puede analizar bajo la intolerancia, la polarización y el clima de violencia frente a las elecciones venideras. Entonces, como usted lo reseñó en diferentes épocas, se han asesinado figuras ilustres como Jorge Eliezer Gaitán, como Carlos Pizarro, como Pardo Leal, Luis Carlos Galán, ¿sí? 1989, Bernardo Jaramillo, etc. Entonces yo no creo que al país le convenga, ¿sí?, en ningún momento, si estamos iniciando supuestamente el posconflicto, que es la reconstrucción de la sociedad, y cuando se ventiló el tema de la oposición y se tramitó dentro del fast track para que se haga oposición civilizada, que vengamos a caer en una situación donde no se puede hacer política, cuando lo importante de la política es la deliberación, la exposición de las ideas, la confrontación de los argumentos, para que la gente pueda escoger, elegir, votar por unas ideas que le convengan a quien quiera elegir cualquiera de la gama de candidatos que hay para la presidencia, porque estos son un candidato presidencial, y en medio de ellos y en la antesala candidatos al Congreso, tanto para el Senado y para la Cámara, o sea, que los puedan seleccionar pero por sus ideas. Pero si van a mandar a la gente a que se esconda, que no pueda hablar, atemorizarla. Yo quisiera decir esto, doctor Luis Hermes. Si Colombia no tuvo oposición con estatuto, es decir, reglamentación de la oposición, y desde el año 91 estaba intacto el artículo 112 de la Constitución, y apenas ahora vamos a conocer los desarrollos cuando se inicie el nuevo Congreso. Y si la oposición en Colombia, y esto sí soy descarnado, no quiero pues posar de radical, pero la oposición en Colombia se ha hecho es con violencia en muchos años. El periodo de la violencia de los 50 es de exterminio del opositor. El periodo de los 40, donde se incuba esa violencia, es que durante el 46, el 47 y parte del 48, eliminaron a los gaitanistas y luego eliminaron al líder Gaitán en abril del 48.
Y no nos digamos mentiras, durante el Frente Nacional la llamada convivencia fue para repartirse el poder y eliminar a terceras fuerzas que tuvieron que irse marginalmente. El Frente Unido de Camilo Torres, el mismo MRL, que era de un liberal como López Michelsen, y la ANAPO. Pero la política partidista dentro del mismo Frente Nacional, que es el de convivencia y de reparto, se ha hecho con prácticas violentas desde los directorios políticos, sicarizando los directorios políticos y eliminando al candidato a la alcaldía, al candidato al consejo, en los últimos 30 años. O sea, esa violencia existe. Como vamos a reconstruir la sociedad, ¿cómo es posible que empecemos con este espectáculo? Que no dejen salir a los candidatos, que estén agrediendo a todos, ¿sí? Porque quienes atizaron las primeras protestas ahora están también viendo que eso se va a generalizar porque hay inconformidad de todos los lados. Entonces va a haber un saboteo de las elecciones y nos quedamos sin escuchar las ideas de ninguno. Sí, aquí hay una cosa supremamente compleja y delicada. Si nosotros revisamos la historia, y justamente el problema grave, doctor Alberto Ramos, es que hace muchos años, unos 25 o 30 años, no se volvió a enseñar la cátedra de historia en Colombia. Y quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Si uno analiza la historia dentro de los 45 años de la hegemonía conservadora y hace un recorrido desde el año de 1889, en que se empieza la guerra de los 1000 días, y llamada así porque duró 3 años prácticamente, una confrontación liberal-conservador, una confrontación ideológica, donde quienes están metidos en esto son aquellos que tienen la propensión a tener la posibilidad de detentar el poder, sin importarle al pobre hombre de campo, al pobre hombre obrero, que no tiene nada que defender, ni siquiera un rancho en la mayoría de las ocasiones. Y luego nos venimos en la historia hasta 1914 con el asesinato. Perdimos Panamá. Hoy cuando uno va a Panamá y dice, caramba, esto era de nosotros, y lo perdimos, ¿cuánta plata nos ingresaría? Pero perdimos a Panamá en una guerra estúpida, una confrontación liberal-conservadora. Y luego en 1914 perdemos a Uribe, también defensor socialista, digamos, de los trabajadores. Y luego en el año de 1928 se da la masacre de las bananeras en el gobierno de Abadía Méndez, donde se acaba con la hegemonía conservadora en el 30 y empieza la hegemonía liberal por 16 años. Y en ese momento nos encontramos como también se quiso tumbar a Alfonso López Pumarejo en Pasto, ¿recuerda usted? Sí, en el 42. En 1945, en su segundo mandato, que lo lleva posteriormente a renunciar al poder, y entonces entra Carlos Lleras Restrepo a terminar ese último año, 45-46. Alberto Lleras Camargo. Y posteriormente viene caída la hegemonía liberal de los 16 años, vuelve otra vez el poder a mano de los conservadores por la confrontación entre Gaitán y Gabriel Turbay, que pierde el Partido Liberal el poder, y se arranca esta lucha fratricida también nuevamente entre liberales y conservadores, los chulavitas, los pájaros y toda esta cosa cruenta, y las bandas delincuenciales que se dieron por todo el país, una confrontación ideológica entre los que tienen el poder por detentarlo ellos en contra del pueblo. Y posteriormente el asesinato como usted lo han dicho, bien lo ha dicho, de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que dio lugar al Bogotazo que ya todos conocemos. Y luego seguimos en la historia y encontramos cómo posteriormente tenemos el vil asesinato del líder del Partido Liberal, el doctor Galán, en 1989. En 1990 ya amnistiado el
el M-19, el asesinato de Pizarro, León Gómez, que yo pienso que podía ser presidente o no ser presidente en ese momento. Luego la muerte la anterior es la muerte de Leal, la muerte de Pardo Leal, y luego el asesinato, como ya lo dije, del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y ahora hemos vuelto, cuando estamos buscando la paz y encontrando el camino para una nueva Colombia, después de más de 53 años de estar en la lucha con la FARC y de que ellos dejaron las armas y que estábamos viviendo casi una etapa de tranquilidad, vuelve a confrontarse nuevamente los partidos, pero una confrontación ideológica entre la total derecha y la total izquierda, y en esta lucha se lleva de cantera al pueblo colombiano, a los más pobres, a los de la clase media, a los de abajo. Yo no sé a dónde vamos a terminar con esta intolerancia en que el país se encuentra. Hay que lograr, digamos, el apaciguamiento de los ánimos, pero como los intereses son tan profundos, no creo que se vayan a apaciguar, porque han atizado esta conducta violenta que los colombianos no merecemos, que nos siga ocurriendo lo mismo que en el siglo XIX. Repetir la historia. Con todas las 8 o 9 guerras civiles que se dieron. Y por lo tanto, pues lo que podemos hacer nosotros como educadores, como profesores universitarios y como conductores de opinión en algunos espacios que tenemos televisivos donde tenemos oportunidad, es simplemente irradiar y transmitir la idea de que si la paz es el bien supremo y se firmó para poder lograr la convivencia, que funcione la economía, los derechos humanos, y salir de esta estructura del atraso que nos llevó la violencia prolongada, y hay un grupo que no ha entrado a ella, y otros grupos que son intratables desde el punto de vista del diálogo, pero que tienen que ser, digamos, sometidos por otras vías en negociaciones judiciales. No podemos admitir que esto ocurra. Como profesores universitarios tenemos que decirlo, porque no lo vamos a poder evitar. Es decir, ya el clima de violencia, de crispación está dado, y lo que, mire, a tal punto, y con esto cierro el segmento, a tal punto, doctor Luis Hermes, que cómo será la polarización y el señalamiento y la radicalización, que el presidente Santos resultó comunista. O sea, las redes sociales, los memes, las críticas, dicen que es un comunista, cuando es un demócrata, liberal, oligarca que se había trasteado el partido de la U y que es un bon vivant, porque es un buena vida. ¿Sí? Pero es un hombre demócrata que logró ese proceso de paz. Eso hay que reconocérselo a él, no comunista. Entonces, ¿cómo es posible que Humberto de la Calle sea de las FARC y comunista, cuando es el hombre más garantista, el estadista por excelencia? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que Fajardo lo estén macartizando, que es FARC-Jardo, o sea, que es un aliado de la FARC? Que Petro es también el que nos va a llevar al castrochavismo, cuando el castrochavismo es un invento, porque eso no existe. Claro. Porque Castro, que lo hemos analizado aquí, cuando murió en el año 2016, el 26 de noviembre, hicimos un análisis. Castro hizo una revolución armada, llegó al poder y se enfrentó al imperio, y sí, llegó al comunismo. Y Chávez, los dos muertos, Castro y Chávez. Sí. Y Chávez en el 2014 murió, fue un ascenso electoral después de un intento de golpe y patrocinó el socialismo del siglo XXI, pero con un populismo de izquierda, mientras que aquí se hacía populismo de derecha. Pero el castrochavismo como tal, como fusión, eso no existe.
Entonces Petro no puede ser el agente, creo yo, de eso, porque Maduro deformó el chavismo. Y entonces Petro no es madurista. Yo no creo que vaya a llevar a la conducción de esa manera al país. O sea, aquí es lo que hay son unos señalamientos extremos con mentiras, con posverdades, con el manejo de redes sociales, con distorsiones, como se hizo en el plebiscito, y entonces nadie sirve. Sí. O sea, según esto, nadie sirve. Pero Alberto, tenemos que, tú has dicho una cosa muy importante, nosotros como formadores de juventud estamos en la obligación, es un deber, y es un deber ser, de formar a esta juventud en explicarles lo que ha pasado en este país. Y hoy nosotros somos un país que tiene un INRI de ser uno de los países más desiguales de la tierra, del mundo. Esto no puede seguir dándose, en que los ricos sean más ricos, y no estamos en contra de los ricos. Nosotros sí, en mi caso particular, yo pienso que los ricos hay que conservarlos, se necesitan porque ellos generan riqueza y desde luego generan empleo y dan oportunidades para que el pueblo pueda tener donde conseguir la posibilidad de tener un techo, de llevar el alimento a su casa. Pero no pueden seguir siendo tan pobres, tan miserables, y el sistema financiero, por decir alguna cosa, súper enriqueciéndose a costilla del pueblo, con unos impuestos indirectos que son iguales para todos. Estos impuestos indirectos son regresivos, son malos, que hacen mucho daño al pueblo de abajo, porque le quita los pocos recursos que recibe. Allí hay que buscar unos mecanismos que permitan darle un balance de que los pobres, si bien son pobres, sean menos pobres, y los ricos, si bien son más ricos, claro, tengan la oportunidad de cederle. La idea de que se logre el Estado social de derecho, claro, que está en la Constitución, lo que está en la Constitución, que es bienestar. Colombia es un Estado social de derecho, constituido en forma de república, artículo 1 de los principios fundamentales. Claro, entonces si se logra el Estado social de derecho, que está desde el 91 y no se ha cumplido, se solucionarían muchos de los asuntos que usted está planteando, porque habría educación, recreación, salud, vivienda y mínimos vitales. Y los mismos ricos, créemelo, tendrían tranquilidad con sus hijos. Hoy ellos no tienen tranquilidad. A sus hijos los sacan del país a vivir en el extranjero, porque les da miedo que sus hijos vivan aquí y que les pueda pasar alguna cosa. Entonces, la tendencia no puede ser ni hacia la extrema derecha ni hacia la extrema izquierda, que nos va a llevar al fascismo o a lo que llaman... O al fascismo, o el chavismo, como están diciendo por acá. O al chavismo. No, Colombia tiene... Y Santos es un hombre de la tercera vía, que nadie le entendió. La tercera vía es una moderación de un sistema económico político que no es ni comunismo, ni socialismo, ni socialdemocracia, sino un punto intermedio de bienestar social. Por eso la ventaja de él en lo social es la tercera vía de Gignes y de Tony Blair, y de todos sus ídolos. Exacto. Entonces yo le propondría, doctor Luis Hermes, para que miremos este caldeamiento, analizar las mentiras y las redes sociales. Es decir, es que el periodismo, y aquí empiezo, el periodismo tradicional ha sido desbordado por las redes sociales. Sí. O sea, el periódico, El Espectador, El Tiempo, El País, El Diario Occidente, El Colombiano, los periódicos ya están siendo menos leídos y se consultan por internet, claro que sí, pero resulta que esos periódicos, pese a que pertenecían a grupos económicos, ¿sí?, a consorcios y a intereses políticos, esos periódicos tenían o tienen mesa de redacción, jefe de redacción, gerente, jefes de área, y se confrontan las noticias. Entonces la noticia no sale, aunque siempre se han dado mentiras, no sale a circular si no hay por lo menos la versión de las dos partes, hay un equilibrio. En las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Instagram, en todas esas redes se echa una noticia a rodar que no se sabe quién es el que la inventa, y todo el mundo ya es periodista. Escriben y graban y cuelgan. Sí. Entonces, y la gente reenvía. Entonces todas las mentiras distorsionan la realidad y están atizando los ánimos vindicativos, o sea, de venganzas, de odios,
de intolerancia, que es lo que tiene en esta situación al país en este momento. Sí. Las redes sociales, y algunos ascienden al poder con el populismo, como el caso de Sí. Donald Trump. Pero el país no puede seguir por esa vía, porque si analizamos lo que nos pasó desde la época de Gaitán hacia este momento, nosotros podemos hablar de más de 500.000 muertos en este país y más de 10 millones de desplazados. La segunda etapa, que viene solamente desde el año después del Frente Nacional, en el año de 1962, entre el 62 y el 64, en el gobierno de Guillermo León Valencia, en que la FARC sale de Marquetalia, 82 hombres y una mujer, y fundan la FARC. A esta época llevamos más de 250.000 muertos y más de 7 millones de desplazados. Este país no puede seguir Y ahí está desbordándose por ese despeñadero, porque nos vamos a hacer muchísimo, es decir, vamos a volver a repetir la historia de los pasajes que nos están haciendo allá en el BTR sobre lo que pasó con lo que fue todo lo que tuvo que ver con el Bogotazo, todo lo que ha pasado con la historia de este país. Nosotros creemos que hoy tenemos que buscar esa línea intermedia de Blair, Claro, no esa línea radical de Laureano, No. porque lo que hay es un laurianismo que destila ese señor Alejandro Ordóñez y el señor Uribe. Es decir, Laureano radicalizó y polarizó a la sociedad en la década del 50, transportando el falangismo, o sea, el fascismo español a la violencia colombiana y reproduciendo la persecución del franquismo contra los republicanos. Aquí fue del conservatismo contra el liberalismo. Contra el liberalismo. Así Eso es lo que pasó. Y ahora estamos casi repitiéndolo, pero desde las esferas de la derecha, ultraderecha y la izquierda, ultraizquierda. Entonces, los ricos no quieren perder su poder y entonces van a querer recurrir a la situación que vivimos con Gaitán, que vivimos con Galán, que eran los narcotraficantes que no querían a Galán, que eran los liberales y conservadores de arriba que no querían a Gaitán, que era el pueblo de Rico en ese momento histórico del año 1914 que no querían a Uribe, y entonces vamos a volver a repetir la historia si no le ponemos freno, porque además, como usted bien lo dice, las redes sociales se han encargado de distorsionar, porque también los periódicos y los medios de comunicación que son de los ricos no dicen toda la verdad, sino la verdad que les conviene para seguir detentando su estructura de poder. Y sosteniendo a los grupos que les interesa y al partido que les da la publicidad y que los sostiene, porque no nos digamos mentiras, o sea, los periódicos, los medios de comunicación, los noticieros de televisión viven de la publicidad de agencias o partes del aparato del Estado. Claro. ¿Sí? Pero esto de las redes sociales ya se sale de todo, digamos, control, porque están analizándolo en Estados Unidos y en otras partes, en los centros de manejo de estas redes, cómo le pueden colocar talanqueras o frenos a la gente, porque ahora todo el mundo es periodista. Sí, todo el mundo. O sea, la gente graba y cuelga en las redes. La gente escribe e insulta. Y luego eso se revuelve y eso es tóxico, como dicen los muchachos, es tóxico. Sí. ¿Ah? Y entonces va recorriendo y en ese recorrido se distorsiona todo. Pero además porque se pueden hacer montajes. Pero hombre, pero este es fulano de tal. Ese no era un montaje. Muy peligroso. Sí, editan, montan hechos sobre otros, los superponen y aparece otra cosa. Muy peligroso. Es muy peligroso. Bueno, hay otro tema de medio de esto que yo quisiera que analizáramos y es el de el clientelismo supérstite, o sea, sobrevive el clientelismo y el populismo que todos enarbolan. Todos tienen una porción de populismo. ¿Sí? En medio de esta radicalización, entonces tampoco hay una política seria porque hay un desperfilamiento de los partidos políticos que se desideologizaron, o sea, perdieron su ideología y no les conviene
sino decir la verdad o lo que debieran decir. O lo que debieran decir, y los intereses son personales de los miembros de los partidos, y entonces llegamos al nanopartidismo, o sea, nanopartidos, o sea, partículas de partidos, ya ni siquiera fracciones, sino que cada cual quiere tener un pedazo de partido y agenciarlo con su carné de congresista o de una corporación pública a la que pertenezca, y ese... Pero eso no es delicado, ¿acaso, para que un país pueda progresar? Cuando no se dice la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Lo que uno cree que debe ser verdad, sino lo que uno, sino ideologizado dentro de ese contexto, decir lo que la gente quiere oír, aunque sea malo. Porque los partidos perdieron su esencia. O sea, los partidos en el último periodo, llamémoslo así, el Frente Nacional Uribista y el Frente Nacional Santista, porque también allí hubo otro Frente Nacional, en esos 16 años se desperfilaron totalmente, ¿sí? Se atomizaron, se volvieron, tanto que la U en este momento ya no es un partido importante, es el partido del presidente, tanto que el partido del presidente no tiene candidato presidencial, tanto que el Partido Conservador no tiene candidato presidencial porque no dejan que los candidatos surjan, sino que hacen negociaciones de sobrevivencia con los otros dos partido o con el que llegue y gane sin desgastarse haciendo campaña. Mermeladitas. ¿Sí? Tanto que el Partido Liberal tiene un candidato excelente que es Humberto de la Calle y no atrae, no llama a nadie, o sea, siendo el hombre más importante del partido, no concita, que porque es de la FARC. Es decir, o sea, ¿pero de dónde saca la gente que de la calle es de la FARC, por Dios? Porque conversó con ellos y logró la paz. Porque logró la paz para los colombianos. Porque nos hizo el favor de que no nos siguiéramos matando, porque fue posible lograr lo que otros no hayan podido lograr en más de 53 años de guerra intestina. A lo que hemos llegado. Y entonces termino diciendo que las dos figuras más importantes para el proceso de paz, porque el diálogo que duró 4 años y medio fue entre guerreros. ¿Quién es el guerrero? Pues el presidente, que en el artículo 189 es el jefe de la Fuerza Armada. Entonces, él conversó y mandó sus delegados. Eso no era para conversar entre monjas o entre sacerdotes, no, era entre un guerrero y llevó a los militares a la mesa. Y el otro guerrero, que era el jefe de la FARC. La paz se firma entre enemigos. Y no entre metidos, que fueron allá a aparecer a algunos. Entonces, quienes lograron la paz, que eran los guerreros que se enfrentaron durante muchos años, porque Santos es presidente apenas hace 8, pero es que la paz se estaba buscando desde hace 53 años, ¿sí? Y muchos presidentes lo intentaron. Gaviria lo intentó, Pastrana lo intentó, Belisario, Barco. Entonces, y firman la paz y se vuelven espantapájaros. O sea, ¿qué quiero decir? En este momento a quien apoye Santos lo quema, porque le bajó la popularidad. ¿Cómo le parece? Y en este momento Timochenko, a quien apoye, donde apoya a Fajardo lo quema, donde apoya a Petro o donde apoya a De la Calle. O sea, los dos líderes de la paz, quiéranse o no son ellos, son quemadores políticos. ¿Cómo le parece? ¿A qué hemos llegado? De lo absurdo de esto. Un país donde nos matábamos y teníamos miedos internos y teníamos miedo de salir a cualquier parte de la ciudad, porque no nos llevaran al monte, porque no nos secuestraran. Es que a Pastranita, que fue presidente, se lo llevaron al monte antes de ser alcalde de Bogotá. Pero la mafia. Bueno, la mafia, pero la mafia también estaba en esa cantera de horripilante situación. De violencia. Pero si a eso buscamos, entonces también buscamos los paramilitares que se habían formado a la luz del gobierno. Todas las danzas de sangre que ha habido en este país. Hablemos de toda la danza de sangre que ha habido. Y este hombre logra la paz con los más revolucionarios y sanguinarios que ha tenido este país después de los paramilitares. Y el país le da la espalda. Uno no puede entender esto. Es decir, la idea es que nos sigamos matando. Y los que se desarman no los dejan hacer política. O sea, ¿qué tienen que hacer? Pues volverse a armar o irse por monte. O sea, por Dios, entonces ¿cuándo vamos a convivir? Es decir, es que la tolerancia está allí, es entender, como lo hizo el M-19 en su momento, en el año 91, que van a la vida civil y dejan las armas. En toda parte del mundo donde ha habido procesos de paz exitosas, aun si sea una paz parcial, pues es que los grupos armados cuando entregan las armas para van a la política. Violencia insurreccional hacen es política y dejan las armas para hacer políticas sin
balas. A ver si pueden ellos, a través de sus ideas, convencer al pueblo, convencer a la sociedad de que ellos tenían la razón. Y yo prefiero a estos señores, democráticamente luchando por un curul, o teniendo un curul en el Congreso de la República, donde se controvertan las ideas, donde se confronten las ideas, que dando bala en el monte donde uno no puede salir, claro, y tiene miedo que le lleven a sus hijos, claro, y se lo lleven para allá. Y cuando el muchacho está en el monte, tiene que disparar, porque si no lo matan a él también. Bueno, entonces ese desperfilamiento de los partidos políticos, porque se autodestruyeron todos en estos 16 años, mal utilizado el pluralismo político del artículo 108 de la Constitución. Sí, aparecieron fuerzas sociales, y del 107, nuevas fuerzas, nuevos partidos, nuevos movimientos, pero eran la mayoría de fachada, o sea, era transmutación o transformación o transgenerismo político, porque todos eran del bipartidismo. Mire, sí, Alas Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, la U, Cambio Radical, todos los partidos que aparecieron eran de liberales y conservadores, claro, que se pusieron un nuevo nombre, pero es el mismo bipartidismo. Y ahora que ya no les sirve nada, entonces ni utilizan el aval o la personería, sino que firman como Vargas Lleras con otro nombre por firmas, o sea, se presentan con otra fachada. No. Es decir, esa autodestrucción está llevando a que nuevas fuerzas aparezcan, ¿sí? Y las nuevas fuerzas, que son las fuerzas sociales, eliminan a los líderes sociales. Y entonces, los alternativos que también se presentan por firmas, como en el caso, pues, de tanto independiente que hay, ¿sí? O las terceras fuerzas, sí, pues, son atacados y señalados como castrochavistas. O sea, a la gente la están confundiendo. El caso de Podemos en España. En España, o los indignados, como resultado de toda esta situación. La gente que va por la línea del medio, pues porque no encuentra una salida. Y entonces encuentra un caldo de cultivo, que es el que se está dando aquí en Colombia, entre la izquierda y la derecha, y por ahí cualquiera puede pasar. Sí, claro, porque la gente o se confunde o busca una opción o deja de creer en todo y crece la abstención de pronto, o se van a volcar hacia un populista. Que no, o una división horrible entre derecha e izquierda totalmente marcada, y eso nos podría llevar a otra confrontación. ¿Qué es lo que pasa en los... Que es otra violencia. Claro, es reciclar la violencia que vivimos en la década del siglo pasado, a finales del siglo pasado, que vivimos a la mitad del siglo pasado y a principios también del siglo pasado. Otro ciclo de violencia sería ese, y con tinte político. Pero siempre el tinte político es que está allí porque la lucha es justamente por el poder. Por quién tiene o quién puede detentar el poder político para poder poner sus estructuras de clase y poder cambiar la Constitución o las normas a su amaño. Bueno, le propongo, doctor Luis Hermes, que analicemos las coaliciones que existen y por qué de coaliciones en el sistema electoral de 2 vueltas y por qué nadie puede ganar. Yo creo, para empezar, que nadie puede ganar la primera vuelta. Bueno, en Colombia la Constitución de 1991 consideró que las elecciones presidenciales serán cada 4 años en el mes de mayo, fundamentalmente, en la primera, y habrá 2 vueltas. Una primera vuelta, si en la primera vuelta uno de los candidatos, cualquiera de los candidatos, llegare a sacar el 50% más un voto de todos los votos, será presidente de la República. Si eso no lo logra, habrá una segunda vuelta entre los 2 candidatos que hayan sacado la más alta votación. Contextualizo con el doctor Ramos. En Colombia es imposible que, tal como está el proceso electoral en este momento, un solo candidato saque el 50% más un voto. Uribe lo hizo en el 2002. Sí, claro. En la primera vuelta ganó. En la primera vuelta. Y no hubo segunda vuelta. En el 2002. No fue en la segunda. No, en la segunda también. 2002, 2006. No, 2002, 2 2006. veces. Y 2006, 2010. A ver, ahí estoy confundido.
No, Pero en una de las dos elecciones en el ganó la primera 2002 vuelta. ganó sin segunda vuelta. Bueno, entonces si no tenemos bien el recuerdo del 2006, Pero ganó en una de ellas. ganó en el 2002, como usted lo explicó perfectamente. Es el único que ha ganado, es el único que ha ganado, ¿no? Sí, porque Santos en las dos ocasiones no pudo, tuvo que ir a dos vueltas, o sea, a enfrentarse al otro. Entonces lo que estamos afirmando es que hoy, como están las cosas, nadie va a pasar en la primera vuelta, sino que se necesitan coaliciones. ¿Y cómo están las coaliciones en este momento? A Es ver. lo que hay que analizar. En el partido vamos a analizar la derecha. En la derecha está el grupo del Centro Democrático, que en su lista lleva al ex procurador Ordóñez y a la ex ministra y conservadora Lucía Ramírez. Ellos tienen que confrontarse con Iván Duque, los tres, con Iván Duque, y de allí sacar un candidato para que Centro Democrático tenga una candidatura. En el otro lado y en el centro derecho está el Movimiento de Cambio Radical con su propio candidato, que como usted bien lo dijo, uno no lo entiende, se inscribió por lista, pero recibió el apoyo del partido que él fundó, que es Cambio Radical, que es el candidato... Y que está dedicado a atraer liberales y conservadores otra vez, y cristianos. Y lo mismo el Centro Democrático... a la Castellano la metió allá. Sí, por eso. Tanto el Centro Democrático, que es la extrema derecha, como la centro derecha de Vargas Lleras, están dedicados a sustraer liberales y conservadores en la misma práctica de estos 16 años, o si se quieren, de estos 27 años después del 91. Y cristianos que hacen política. Perdieron la ideología de los partidos. Exactamente. ¿Cuál ideología? ¿Cuál ideología de los partidos? ¿Dónde está? No, eso que usted está diciendo es una pesca, una venta y reventa. Eso es lo que ocurre ahorita. Y atraer independientes y reciclados de todos los partidos, y los abstencionistas siguen intactos, o sea, el 50% no votan. Hay que votar porque si no siguen en el mismo juego de apoderarse de los espacios de la democracia con las mismas prácticas clientelistas, populistas y distorsionadoras de la institucionalidad constitucional. Entonces, en ese centro derecha está Germán Vargas, con esa estructura. En el centro se encuentra Fajardo, pero con una tendencia centro-izquierda que él no se deja ver. Él es de centro, pero se encuentra con una derecha para formar la centro-derecha, porque está Claudia López, que es su candidata a la vicepresidencia. Y todo el mundo sabe que Claudia López ha militado y con un componente de izquierda que es el polo con Robledo. Y además el polo con Robledo. Entonces está ahí. Claro. Entonces, ese equipo es interesante y es ¿eso atractivo. qué es? Eso es como un champús, ¿no? Un champús, es una mistura, un champú. Una salsa, ¿no? Como usted sabe, la salsa es una mezcla de un poco de la música alegre y sabrosa. Porque ellos deberían estar hacia el centro-izquierda y no esa tibieza, pues, de centro-centro. ¿Cuál centro-centro? O sea, deberían de estar atrayendo a De la Calle y a la señora Clara López, atrayendo a Petro. Es decir, una fuerza que pueda lograr llegar al poder. Así no va a llegar ninguno de ellos, porque están atomizados. Entonces, y dejan que las derechas, el centro derecha y la derecha se fortalezcan. Sí, se fortalezcan. Entonces, tenemos ese grupo allí. Y luego acá tenemos el grupo de Petro, y más allá tenemos el grupo de Londoño, o sea, Timochenko, y tenemos a Piedad Córdoba. Peleando por... La FARC ni siquiera pues llamó a Piedad Córdoba, que se la había jugado por ellos durante 16 años. No la llamaron. Entonces la señora está sola. Aida Bella también la tienen por allá reciclada, y está en otro espectro de partidos, ¿sí? Como digamos la UP, que se recompuso porque la personería jurídica se la volvieron a otorgar por el delito de lesa humanidad que se cometió en el genocidio contra la gente. Más de 3.000 muertos. Y otras fuerzas menores que existen, que podrían nuclearse para armar un verdadero bloque
de centro izquierda o de, sí, no de izquierda, de centro izquierda. Pero la polarización está muy clara. Por un lado está la derecha totalmente conformada como la vemos allí, y por otro lado está la izquierda, porque el centro prácticamente está desaparecido. Lo que tiene que ver con de la calle no registra muy bien, y es mi partido. Lo que tiene que ver con Fajardo empieza a desmoronarse, y aparece acá Petro, y aparece acá el que diga Uribe. Así de simple es. Y esta confrontación nos va a hacer mucho daño en este país. Esta polarización tan tremenda que está viviendo el país. ¿Para dónde caminamos, Alberto? Pues es muy ¿Para dónde camina la academia en esta situación? ¿Para dónde camina la clase media y para dónde camina los ilustrados, digamos así, la clase media y los ilustrados, los académicos? ¿Para dónde caminamos? Es una situación muy caótica y muy confusa porque lleva a la gente a no identificar bien lo que está pasando, sobre todo la gente desinformada. Mira, hay gente que la entrevistan en la calle, en esos noticieros de Caracol o de RCN, y la gente no sabe cuándo son las elecciones, ni qué es el 11 de marzo, ni qué es el 25 de mayo, o sea, no sabe cuáles son los candidatos, no sabe cómo están las coaliciones, es decir, hay una confusión enorme. Una desinformación horrible, mucha gente no va a ir a votar para la presidencial, porque muchos no quieren estar ni en la izquierda ni en la derecha. Yo no me quiero meter en eso. Mucha gente no va a salir, va a haber una abstención muy alta, yo veo una abstención muy alta. Solamente quienes están polarizados de verdad, con odio en el corazón de los dos extremos, van a salir a votar. Sí, entonces lo que necesita Colombia es una reconfiguración de los partidos políticos. O sea, que los partidos políticos que surjan se vuelvan serios, ¿sí? Todos estos que surgieron durante la era de Uribe y se sostuvieron con Santos, mire que ni siquiera pueden tener candidato presidencial, la U no tiene. Eran Roy Barreras y Benedetti, y les quedaba Juan Carlos Pinzón, ninguno quedó. O sea, que el presidente no tenga un candidato de su partido. Es muy triste. Ni que pueda apoyar abiertamente al gestor de la paz, que es del Partido Liberal, de donde era también Santos. No, y la familia, no solamente él, sus antecesores. Su tío abuelo que fue presidente. Y toda la estirpe de los Santos. Sí, claro, de los Santos. El periódico El Tiempo siempre fue un representativo de los Santos. Excepto Antonia Santos y Antonia del siglo Santos, XIX. Pero que fue libertaria, Claro, la mataron días antes de la libertad. Entonces, esa caotización de los partidos necesita una reconfiguración. Y que los nuevos partidos también se deshagan, porque es que el polo es una conformación de 12 partidos o 13 fuerzas, entre ellas la NAPO, que se desfiguró por la corrupción en Bogotá. Ahí está el MOIR, está el M19, el polo, ¿sí? Y se descompusieron por la corrupción protagonizada en Bogotá por los Rojas Moreno, ¿sí? La Alianza Verde, un partido muy atractivo del 2010, al cual yo ingresé en el 2010. Partido atractivo, con 3 alcaldes de figuración, digamos, seriosísima, como Mocus, como Peñalosa y Garzón. Ninguno resultó ambientalista. Mocus no sabía nada de ambiental y no agenció lo verde, no sabía sino de cuestiones miméticas y de cultura ciudadana. Lucho Garzón es verdadero, es un verdadero, digamos, garlatán, ¿sí? Y en ese ministerio que se le entregó lo desperdició, el de la gestión social, ¿sí? Y en el del trabajo. Y el que sabía, Peñalosa, no era sino un hombre que conocía movilidad, transporte masivo, volardos, paisaje, pero no sabía nada de medio ambiente y no tenía ni títulos. O sea, ese partido, y ahora aparecen, ¿sí?, fracciones y oportunistas que aparecen y llegan al partido y lo tienen también, un partido nuevo, y lo tienen también atomizado y unas peleas internas. Bueno, pues ahí se entró Claudia López, que era de la izquierda, y entonces le metió también ahí sin saber nada de esa cosa. Hemos llegado al final, se nos acabó la hora de análisis. ¿Qué vamos a hacer en 10 segundos? ¿Cuál es su postura frente a esta situación? La postura que yo, digamos, sugeriría es la del raciocinio, o sea, la reflexión
y de todas maneras con el voto de cada uno tratar de salvar lo poco que nos queda de institucionalidad, es decir, participar, no abstenerse, porque el voto en blanco no va a ganar, que esa sería una buena solución para que revocaran a todos. Hay que participar de la mejor manera, con convicción, con el candidato que ustedes quieran escoger, pero participar, para que la abstención disminuya, porque si no, la clase política tradicional, disfrazada o transgenerista en tantos partidos y fachadas, va a quedarse con las porciones de poder y van a repartir lo que existe de la misma manera. Hay que buscar una definición de algo novedoso, eso es lo que yo sugiero. Yo quiero decirle al pueblo colombiano y al pueblo caleño y al pueblo ayacaucano que nos sigue que haya mucha ponderación en lo que van a hacer, que salgan a votar, tanto en marzo para el Congreso como en mayo para las presidenciales. Hay que salir a votar y no hay que votar en blanco, como bien lo dice el doctor Alberto Ramos. Hay que votar por algunas de las candidaturas, algunos de los que esté allí. Yo los invito a que participemos, por favor, salvemos a Colombia, los invito a eso, a todos y a todas, salvemos a nuestro país, no dejemos que las épocas aciagas que tuvimos que vivir desde el año 1948 vuelvan a este país, por favor. Y amigo y amiga, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos, se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos. Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.